Muy buenas tardes, señores estudiantes. Para mí es un gusto poder compartir una clase más con ustedes. Bienvenidos a su clase de Ciencias Naturales. Mi nombre es Marjorie Sikiwa. Para los que no me conocen, ¿sí? Les recuerdo antes de que se acabe el año y no sabemos el nombre de la profesora de Ciencias Naturales, ¿ya? Vamos a ver el día de hoy un tema sobre los ácidos nucleicos. No sé si anteriormente ya hemos tenido contacto con este tema o es la primera vez que de pronto les presento este tema a ustedes. Disculpen. Ya creo que es nuevo, ¿verdad? Porque nadie me dice nada. Sí, sí, no es nuevo, no es nuevo. Listo. José, usted mismo, ya que está con el micrófono abierto, ayúdeme por favor con el objetivo de esta clase. ¿Cuál es el objetivo? Proporcionar las bases teóricas, prácticas, general de las propiedades técnicas de manipulación de ácidos nucleicos, adquiriendo los valores y actitudes esenciales para la investigación científica. Ya, muy bien. Anteriormente hemos tenido algún tipo de relación con el tema que vamos a ver el día de hoy, ácidos nucleicos. ¿Qué les indica esa palabra o a qué les hace el llamado con este tema? ¿Qué creen ustedes que serán estos ácidos nucleicos? ¿En dónde los encontramos? ¿Qué han escuchado ustedes? ¿Mm? ¿Qué saben? Algo más o menos que se encuentra en, no sé, en la sangre, en el ADN, algo así, leyendo yo. Ya, muy bien. Entonces, básicamente nosotros podemos encontrar el ADN en distintos recursos, ya como lo presenta aquí. Existen ADNs que son ácidos nucleicos que son buenos para la salud y otros que son malos para nuestra salud. Sí, podemos encontrarlos en las frutas, en nuestro mismo ser, también en algunas bebidas, ¿sí? Como se presenta aquí en esta imagen. Por ejemplo, en este caso, el gas de la Coca-Cola, pues obviamente sabemos que es algo muy perjudicial para nuestra salud, ¿verdad? A comparación de los dulces saludables que podemos encontrar en las frutas, ¿ya? Nosotros tenemos aquí como definición o cuál es la función de estos ácidos nucleicos. Como lo mencionaba José, nosotros conocemos dos tipos de ácidos nucleicos, ¿verdad? Uno que es el ADN y otro que es el ARN, ¿sí? Pero en términos generales podemos decir que los ácidos nucleicos son grandes polímeros. En este caso, se basa en una formación o repetición que se los denomina nucleótidos, ¿sí? Este descubrimiento, como ustedes pueden apreciar en la imagen, tenemos unas fotos, ¿sí? Que lo descubren en el año de 1869, el que podemos apreciar al lado izquierdo, se llama Johann Friedrich Mister, ¿ya? Él es el que descubre estos ácidos nucleicos. Posterior a eso, pues se suman dos grandes personajes que son James Watson y Francis Crick, ¿ya? Ellos descubrieron la estructura del ADN, ¿sí? Entonces, aquí, ¿cuál nos dice que es su función? Dice que son compuestos quinarios, ¿sí? Yo la vez anterior les había mostrado una tabla periódica, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos el carbono, tenemos el hidrógeno, tenemos el oxígeno. ¿Qué más tenemos aquí? ¿Quién me ayuda? ¿Ya se han relacionado con la tabla periódica? ¿Mm? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos ahí? Fósforo, ¿Qué representará? nitrógeno, Ya, nitrógeno y fósforo. fósforo. Muy bien. No sé si ustedes me logran escuchar bien o estamos teniendo problemas con la conexión de internet. ¿Me confirman si me escuchan o me quedo congelada en algún momento? No se le escucha bien, fuerte y claro. Ya, muy bien.
Listo, entonces decimos que estos ácidos nucleicos están compuestos por estos elementos químicos. ¿Cuáles eran, Damaris? Ay, perdón. A ver, creo que era cloro, oxígeno, hidrógeno. El otro era nitrógeno y fósforo. A ver, Blanca, ayúdele por favor a Damaris que al principio estuvo como perdida. ¿Cuáles son estos 5 elementos que componen los ácidos nucleicos? Aquí los tenemos marcados con rojo. ¿Cuáles son? Da una palabra de CHOM. ¿Sí? Pero ¿cómo se denomina cada letrita? Cada símbolo. ¿Mm? Carbono, oxígeno. A ver, vamos en orden. Carbono. ¿Cuáles siguen? Oxígeno. Al lado Hidrógeno. tenemos de oxígeno. Exacto, hidrógeno. Oxígeno, ¿Cuál más? hidrógeno y fósforo. Ya, muy bien. Entonces, la célula, su unidad básica. Perdón un ratito, ya me estoy quedando sin luz. Perdón. Me quedé un poquito sin voz, perdón, chicos. Entonces, les decía que la unidad fundamental de los ácidos nucleicos es el nucleótido, ¿ya? Listo. Entonces, ¿cuál será su función? Su función principal es el almacén y la transmisión de información genética, ¿verdad? Listo. Nosotros aquí tenemos una imagen del ADN y el ARN. ¿Qué forma podemos darle a estas moléculas? ¿A qué se parecen? Espirales, veo yo. ¿Ya? ¿Sí se dan cuenta la diferencia entre el ADN y el ARN? ¿Cuál es su estructura? Podemos decir que el ARN tiene solo una mitad de la parte del ADN, ¿sí? Y el ADN es como tipo una escalerita completa, ¿verdad? Listo. Entonces, ustedes, según lo que les acabo de decir en este momento, ¿cuál creen que es la importancia de estos ácidos nucleicos? ¿Mm? ¿Cuál creen ustedes que es la importancia de estos ácidos nucleicos? ¿Qué decíamos? Que la función principal era el almacén y la transmisión ¿de qué? De la genética, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de genética, ¿a qué nos referimos? ¿Mm? Bueno, entonces podemos decir que estos son considerados también como unos organismos que poseen biomoléculas, ¿sí? Que ya lo vimos en la clase anterior. En una clase anterior a esta ya vimos sobre las biomoléculas, ¿sí? Que dirigen en este caso y controlan en síntesis las proteínas, ¿sí? Lo que proporciona en este caso una información determinada como puede ser las características biológicas de los seres humanos, en este caso nosotros como progenitores podemos trascender o trasladar nuestros caracteres a nuestros Hijos pueden ser. ya, muy bien. Listo. Ya. Como les comentaba, nosotros conocemos dos tipos de ADN, ¿sí? Uno que es el ARN, perdón, dos tipos de ácidos nucleicos. Uno que es el ARN y otro que es el ADN. ¿Quién me dice qué significa ARN? ¿Qué será el ARN? ¿Qué significa esas siglas?
Bueno, les ayudo con el ARN, ¿ya? El ARN significa ácido ribonucleico, ¿sí? ¿Y el ADN qué significará? Ácido desoxi. A ver, José, ¿me quiere ayudar? Disoxirribonucleico, algo así es, disoxirribonucleico. Ya, muy bien. Entonces, ayúdeme por favor con la lectura de este texto, ¿ya? Son polímeros formados por largas cadenas de nucleótidos y un nucleótido está formado por la molécula de azúcar ribosa, el ARN o dixiribosa en el ADN, unido a un grupo fosfato y base nitrogenada. Ya, muy bien. Entonces, podemos decir que en este caso ya aprendimos que existen dos tipos de ácidos. ¿Cuáles eran esos tipos de ácido? El ácido desoxirribonucleico y el ácido ribonucleico, ¿verdad? ¿En qué se diferenciarán estos dos tipos de ácidos? ¿Sí? Por ejemplo, podemos decir que en este caso pueden ustedes apreciar en la imagen que tenemos algunos elementos que tienen ciertas formas, ¿verdad? ¿Qué formas podemos apreciar en la imagen? ¿Qué formas se encuentran ahí? Círculos, líneas, rombos. Ya, muy bien. Entonces, por el glúcido, las pentosas, como ustedes pueden apreciar ahí, donde dice pentosas, se diferencian en cada uno porque podemos encontrar ribosomas, ¿sí? En el ARN y desoxirribosoma en el ADN, ¿sí? También nosotros podemos encontrar unas bases nitrogenadas, ¿sí? En estas bases nitrogenadas nosotros vamos a encontrar como, puede ser la adenina, la guanina, la citosina y la timina, que ya vamos a ver más adelante qué es esto, ¿sí? Y en el ADN nosotros podemos encontrar la adenina y la guanina, ¿sí? Y también el uracilo, que ya vamos a ver estos términos más adelante, ¿sí? Entonces, ¿qué serán estas bases nitrogenadas? Estas bases nitrogenadas son las que contienen la información genética, es decir, donde se van a heredar los caracteres hereditarios, ¿sí? Y estas presentan la estructura cíclica que contiene el carbón, es decir, que tiene el elemento del carbono en estas sustancias nitrogenadas. ¿Qué más tiene? El nitrógeno, de ahí su nombre, el hidrógeno y el oxígeno. Por eso se denomina como bases nitrogenadas. Listo. Ya. Nosotros aquí tenemos la azúcar pentosa. ¿De qué estará conformada esta azúcar pentosa? Miren ustedes, aquí tienen algunos elementos químicos. ¿De qué estará conformada esta azúcar pentosa? ¿Mm? ¿De qué creen ustedes? ¿Qué elementos químicos encontramos ahí? Ya habíamos visto. ¿Qué elementos químicos encontramos en esta azúcar pentosa? ¿Mm? Hidrógeno, oxígeno, ¿Ya? carbono. Muy bien. Entonces, en estas sustancias que corresponden a los ácidos nucleicos, nosotros vamos a encontrar estos elementos químicos, ¿verdad? Entonces, esta unidad está conformada por una azúcar pentosa. ¿En dónde se encuentra? En el ribosoma y en el desoxirribosoma, ¿sí? Esta unidad de base nitrogenada forma un grupo que se lo denomina fosfato, ¿sí? Entonces, decíamos también que ellos contienen nucleótidos. ¿Qué eran los nucleótidos? Son las bases, son las unidades básicas de los ácidos nucleicos.
¿Sí? Entonces, ¿qué son los nucleótidos? Son las bases de unidades de los ácidos nucleóticos. Verán, anotarán, pregunta de examen. Vamos a ver. ¿Qué nos dice ahí? ¿Qué es la azúcar pentosa? Blanca, ¿qué es la azúcar pentosa? Las pentosas son monosacáridos. Es que casi no veo. ¿No ven? Glu- Glúcidos simples formados por una cadena de 5 átomos de carbono que cumplen una función estructural. Ya, muy bien. Entonces, ¿qué nos dice? La azúcar pentosa. Glúcidos, ¿a qué se referirá cuando decimos glúcidos? Han escuchado que muchas veces dicen se me ha elevado la glucosa. Básicamente se refiere a lo que es el azúcar, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice? Que están formados por 5 átomos de carbono que cumplen una función, ¿verdad? Ya. Hablando de las bases nitrogenadas, ¿qué nos dice de las bases nitrogenadas? Que son parte fundamental de los nucleótidos. ¿Qué eran los nucleótidos? ¿Mm? ¿Qué eran los nucleótidos? Son las unidades básicas de los ácidos nucleicos. ¿Qué son los A ver, ¿qué son los nucleótidos? Son las unidades básicas de los ácidos nucleicos, ¿sí? No se olviden, por favor. Entonces, nos dice que estos están compuestos por 5 bases nitrogenadas, divididas en 2 tipos, ¿sí? ¿Cuáles son estas 5 bases? Tenemos la citosina, la timina y el uracilo, ¿sí? Que juntas, pues, dan origen a las pirimidinas, ¿sí? Y la unión de la adenina y la guanina dan origen o corresponden a las purinas, ¿sí? Miren, todo nuestro ácido nucleico, lo que se encuentra en nuestro organismo, sí, está compuesto por estos elementos químicos, ¿sí? Aquí podemos apreciar. Donde ustedes vean sobre el tema de los ácidos nucleicos, van a encontrar siempre estos elementos químicos, ¿sí? Listo. También nos decía que está compuesto por un grupo de fosfato. Ahora, ¿qué será este grupo de fosfato? José, ayúdeme. ¿Qué será este grupo de fosfato? El grupo fosfato es uno de los grupos funcionales más importantes para la vida. Se hallan en nucleótidos, tanto en las forman parte de los ácidos nucleicos, ADN y ARN, como los que intervienen en el transporte de energía química, ATP. Ya, muy bien. Dice, entonces, esto ha sido el grupo de los fosfatos, es lo más importante para la vida. ¿Por qué? Porque en ellos encontramos lo que les decía, el ácido desoxirribonucleico y el ácido ribonucleico, ¿sí? Ya. Ahora, ya tenemos un poquito más claro qué es el ADN, ácido desoxirribonucleico. ¿Qué podemos decir? Que es un ácido, principalmente es un ácido nucleico, ¿verdad? Pero ¿qué contiene este ácido nucleico? Este ácido nucleico, este ácido desoxirribonucleico contiene las instrucciones genéticas, ¿sí? ¿Para qué? Para el desarrollo y funcionamiento de todos los organismos de los seres vivos, ¿sí? ¿Y de qué es responsable este ADN? De la transmisión hereditaria. Hasta ahí tenemos claro lo que es el ADN. ¿Qué podemos decir con sus propias palabras? ¿Qué es el ADN? ¿Qué contiene el ADN? Es es algo genético, ¿no? Que nos ayuda a pasar nuestros genes, puede decir, a heredar, ¿no?
¿ya? Es toda nuestra información genética, ¿verdad? Que es el responsable de transmitir, en este caso, los caracteres hereditarios, ¿sí? Vamos a leerlo, ¿ya? Vamos a leerlo. Aquí también está. Listo. Entonces, Blanca, no sé si sería usted tan amable, alcanza a ver lo que está en el texto. El ácido desoxirribonucleico, conocido también por las siglas ADN, es un ácido nucleico que contiene las instrucciones genéticas usadas en el desarrollo y funcionamiento de todos los órganos vivos y algunos virus. También es responsable de la transmisión hereditaria. Ya, muy bien. Entonces ahí tenemos en contexto lo que es el ADN, ¿sí? Listo. Vamos a ver. Dice, ¿te pareces a tu madre o a tu padre o a tu madre? Es de lo que hablábamos hace rato, ¿verdad? Que nosotros les transmitimos nuestros caracteres, ¿sí? Ustedes, Ana, ¿usted es mamá? ¿Cuántos, tiene hijitos, Ana? José, usted es papá, ¿verdad? Claro que sí. ¿Cuántos hijitos tienen? 3. Ya, de los 3, ¿cuántos de ellos se parecen más a usted o cuántos más a su esposa? Los dos varones, porque la mujercita es la foto de la mamá. Ya, entonces ahí está nuestro ADN. Eso quiere decir que en este caso el hijo pues hereda más los cromosomas, en este caso puede parecerse más al padre o más a la madre, ¿ya? Entonces ahí tenemos un claro ejemplo de lo que es el ADN, ¿sí? Listo. Yéndonos un poquito más allá, hablamos aquí sobre la transmisión de las enfermedades genéticas hereditarias. ¿Quién han escuchado hablar de esto ustedes? ¿Qué han escuchado sobre estas enfermedades genéticas? Que hay enfermedades, por ejemplo, que puedo tener a veces a mi mamá o mi papá y con el tiempo los hijos pueden no contagiarse, sino heredar esa enfermedad, ¿no? Heredar. Exactamente, porque básicamente eso se encuentra en los genes, ¿sí? Entonces, estas enfermedades genéticas hereditarias prácticamente son todas aquellas dolencias, podemos decir, que se provocan a través de un cambio patológico, ¿sí? O también se lo conoce como una mutación, es decir, que usted le hereda a sus descendientes, ¿no? En algunas puede ser heredables y puede activarse y en otras no, ¿sí? ¿Algún ejemplo que a ustedes se les venga a la mente de qué enfermedad puede ser heredable? La diabetes, por ejemplo. Ya, muy bien. Entonces, en muchas ocasiones estas enfermedades pueden activarse, pero también dependen de una buena alimentación, ¿verdad? Cuando el ser humano mantiene una buena alimentación, no es necesario 100% que esta enfermedad se vaya a desarrollar, ¿sí? Aquí podemos observar en la gráfica que pueden tener un tipo de enfermedad congénita, pero en ocasiones les afecta, como aquí pueden ver en un 25%, puede ser que no les afecte a sus hijos, como puede que en un 50% sean portadores que les vaya a afectar y a otros no, ¿sí? Bueno, en mi experiencia, como pueden ver, yo uso lentes, yo soy miope. Entonces, la miopía es una de las enfermedades hereditarias que muchas veces sí le pueden afectar a los hijos, ¿sí? En este caso, yo heredé la enfermedad de mi mamá. Ya listo. Aquí tenemos una pequeña presentación de cómo se extrae ADN de una banana. Sí, les voy a mostrar solo la parte final, ya por motivo de tiempo.
vamos a hacer la extracción de ADN en una banana. Para eso necesitamos una banana, un tenedor, detergente transparente, agua mineral, un poco de sal, un embudo, papel de cocina, cucharas de plástico, alcohol bien frío y varios recipientes. El primer paso es pisar la banana con un poco de agua para que sus células se rompan. Para romperla y poder sacar el ADN, en el segundo paso haremos una solución con detergente y agua mineral. El detergente de esta solución arrastrará a los lípidos y a las proteínas solubles en lípidos. También le agregaremos una pizca de sal. El tercer paso es agregar a esta solución 4 cucharadas de nuestro material biológico, es decir, el pisado de banana, y revolver de 3 a 5 minutos. Y vertemos la mezcla. De esta manera se separan todos los restos de células que hayan quedado de lo que verdaderamente nos interesa, una fase más acuosa donde se encuentran el ADN junto con el ARN y algunas proteínas solubles en agua. Este es un método de separación física, mililitros de la solución filtrada, y le agregaremos el triple del volumen en alcohol, es decir, 15 mililitros. El alcohol debe estar bien mejor. Este es un método de separación químico, porque vamos a basarnos en las características químicas de las moléculas. Como el ADN no es soluble en alcohol, al contrario del resto de las moléculas que quedaron, y la nueva solución contiene en su se separa de toda la solución y se aglomera formando una nube fácilmente reconocible. Ahora vamos a intentar obtener el ADN sacándolo con una varilla. Lo podemos guardar en un pequeño recipiente a temperatura ambiente o en la heladera por varios años. Y así logramos la extracción de ADN. Ya, listo. Ahí podemos ver cómo se extrajo el ADN de esta banana, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos guardado aquí en este tubito? El ADN de la banana. Prácticamente la radiografía de cómo está conformada esta banana, ¿sí? Es como un escrito de lo que nosotros querramos sacar, ¿sí? Listo. También habíamos hablado sobre el ARN. Por favor, José, ¿me puede ayudar leyendo este texto? Un ácido nucleico que actúa como el intermediario necesario para traducir la información genética contenida en el ADN para efectuar la síntesis de proteínas funcionales. Ya, muy bien. Entonces, vamos a ver, este ARN se encuentra subdividido en este caso en 3 grupos importantes, ¿sí? ¿Cuáles han sido esos 3 grupos importantes? Los que están de amarillo, ¿cuáles son? ARN mensajero, ARN ribosómico y ARN transferente. Ya, muy bien. Entonces, podemos decir que en este caso, el ácido ribonucleico es un ácido nucleico formado por una cadena de ribonucleótidos, ¿sí? Y está presente tanto en las células procariotas como en las células eucariotas, ¿sí? Entonces, este es el único material genético que poseen también ciertos virus, ¿sí? Estos están encargados, en este caso, de la transcripción y la traducción del ADN, ¿sí? Es decir, que les sirve para el ADN como puede ser en este caso mensajero, ¿sí? ¿De qué se encarga este ARN mensajero? Como su palabra lo indica, ¿de qué se encargará? Copia la información del ADN y transporta hasta los ribosomas. Ya, muy bien. Entonces, este se sintetiza en el núcleo de la célula y su secuencia de bases, en este caso, como podemos ver estas pequeñas viñetas, es complementaria de un fragmento, como les decía,
¿de qué? Del ADN, ¿sí? Porque si se acuerdan que el ADN era como una escalerita completa, en cambio el ARN es como un fragmento del ADN, ¿sí? En este caso, él actúa como matriz o molde que están ordenados en aminoácidos, ¿sí? Estas son tipos unas cadenitas donde se llevan la proteína, ¿sí? Y estos tienen una vida muy corta, pero asimismo se están nuevamente, es como que se renuevan, mueren y renuevan, ¿sí? Entonces, ellos cumplan la misión de llevar las proteínas y mueren, ¿sí? También tenemos el otro tipo de ARN de transferencia. ¿Qué nos dice el ARN de transferencia? Se une a aminoácidos para formar proteínas en los ribosomas. Ya, muy bien. Entonces, ¿este de qué está formada por moléculas relativamente muy pequeñas y su función principal es captar los aminoácidos en el citoplasma? ¿Sí? Y el ARN ribosómico, ¿qué nos dice? Se asocia a proteínas y forma los ribosomas. Ya, muy bien. Entonces, en este caso, este ARN de los ribosómicos son más abundantes, ¿sí? Y este se encuentra en los ribosomas, como su misma palabra los dice, y forman parte de ellos, ¿sí? Ahora, voy a hacerles leer aquí sobre el ARN. ¿Qué nos dice? El ARN mensajero se sintetiza en el núcleo de la célula y su secuencia de base es complementaria en un fragmento de una de las cadenas del ADN, ¿sí? Listo. Entonces aquí nosotros tenemos unas diferencias. Tenemos 2 minutos todavía, ¿ya? Entonces, entre el ADN y el ARN, ¿sí? ¿Qué nos dice del ADN? Que tiene una doble cadena helicoidal. Es lo que les decía que es a manera de una escalerita completa. En cambio, el ARN es una cadena simple, ¿sí? Por motivos de tiempo me voy a saltar las preguntas de la clase en vivo porque no quiero que se vayan sin verlas, ¿ya? Y después continuamos. Ya me queda un minuto y algo más, sí. No quiero que se queden sin sus preguntas de la clase en vivo, ¿ya? Ya, verán. ¿Qué nos dice? Se sintetiza en el núcleo de la célula y su secuencia de base es complementaria en un fragmento de una de las cadenas del ADN. ¿Cuál era este? ¿El ARN de transferencia, el ARN ribosómico o el ARN mensajero? ARN mensajero. Ya, muy bien. ¿Ya? ¿Qué nos dice la otra pregunta? Son las unidades básicas de los ácidos nucleicos. ¿Cuáles eran ellos? ¿Los nucleótidos, el ADN y ARN o los nucleósidos? ¿Cuáles eran? ¿Se acuerdan que esto le repetí como 3 veces? ¿Cuál era la unidad básica de los ácidos nucleicos? Los nucleótidos, disculpe. Me llegó una visita inesperada, qué vaina, oiga. No se les ocurre venir a esta hora, por Dios. Listo, chicos. Ahí ustedes tienen las preguntas. No sé si las alcanzan a ver bien. Listo. Vamos a terminar el intento. Teacher, Hi, Miss Damaris. en la tarea 4 nos piden hacer un dibujo de las diferencias del ADN con el ARN. Oh, y seleccioné mal, chicos. Pensé que seleccioné el ARN mensajero. Perdón un ratito, ¿ya? Hoy. Seleccioné mal. No sé por qué metí mal el dedo. Vuelvo a intentarlo. A ver, aquí seleccioné mal. Ah, oh, ya no me dejo intentar nuevamente.
Vamos a finalizar. Ya vamos a volver a hacer nuevamente para que los chicos